Muy bien. Entonces, esto es lo que habíamos visto hace un instante, antes que se nos vaya cortando. Entonces, las ramas de la arteria carótida externa tienen en total 6 ramas colaterales, 3 ramas posteriores, 3 ramas posteriores, entonces la arteria carótida externa es aquella que tiene ramas posteriores, tiene ramas anteriores, bueno, aquí creo que esto está mal. A ver, vamos a corregirlo. Ramas anteriores. Bien, entonces aquí tengo estas ramas que me hemos indicado. Ramas anteriores, ramas anteriores y ramas terminales. Entonces, arriba las ramas posteriores, que son en realidad el número de 3, la arteria occipital, auricular posterior y faringe ascendente. Las ramas anteriores son la arteria facial y la arteria lingual y la arteria tiroidea superior. Y sus ramas terminales son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Entonces, si nosotros tuviéramos una arteria, que es esta, la arteria carótida externa, si esta fuera la arteria carótida externa, ¿cómo serían sus ramas? Esta sería la parte anterior. A ver, vamos a ver. Entonces, esta tendría que ser la arteria, a ver, ramas posteriores. Primero la arteria occipital. La arteria occipital que iría hacia el cuero cabelludo. La arteria auricular posterior que iría hacia la oreja. Y la arteria faringe ascendente, que esta tendría que subir hacia arriba. Entonces, estas serían 3 ramas posteriores y 3 ramas anteriores. Entre las ramas anteriores, la principal es la arteria facial. Que la arteria facial es la que va a llegar hacia la cara y va a terminar en una arteria llamada arteria angular. Luego tenemos la arteria lingual que llega hacia la lengua y la arteria tiroidea superior que va a descender y va a llegar a la glándula tiroides. Entonces, así es como vemos. Ahora, ¿cuáles son sus terminales? Lo voy a hacer de otro color. Sus ramas terminales, para que no se confundan todos, voy a hacérselos de colorcitos, ¿ya? Se los voy a hacer de colores. Aguárdenme, para que pueda ser más comprendido. A ver, vamos a hacer las ramas posteriores de color verde. Sus ramas anteriores, a ver, le vamos a hacer de un color ya, celeste. Sé que no van a ser venas, pero vamos a hacer de color. Y sus terminales lo vamos a hacer de color negro. Ahí está. Entonces, las ramas posteriores irían hacia atrás.
Por ejemplo, así lo vamos a colocar. La arteria faríngea ascendente, la arteria auricular posterior y la arteria occipital, que va a ir hacia el cuero cabelludo. Las tres arterias, sus ramas posteriores. 1, 2 y 3. Las ramas anteriores tienen que ir hacia adelante y una de ellas, la principal, es la arteria facial, que tiene que llegar hasta la parte interna del ojo. Es la principal porque esa arteria facial es la que se va a encargar de poder irrigar los músculos de la cara. Entonces, ¿qué arteria va a irrigar los músculos de la cara? La arteria facial. La segunda arteria es la arteria lingual, que va a ir hacia la lengua. Hacia la lengua. La arteria lingual. La tercera se llama arteria tiroidea superior, porque esta va a descender hacia la glándula tiroides, porque la tiroides va a estar más abajo. Entonces, esta se llama arteria tiroidea superior. Y así son sus 6 ramas colaterales de la carótida externa. Entonces, 3 posteriores y 3 anteriores. Bien clarito está, hasta con colores. Las ramas terminales, ¿cuáles son sus terminales? Sus terminales solo son 2. Fíjense bien. Una es la arteria temporal superficial. Se va a ramificar esta hacia la región temporal. Esta se llama arteria temporal superficial. Y la otra rama terminal se llama arteria maxilar. Es así como un gusano. La arteria maxilar. Muy bien. Entonces, esas son las 2 ramas terminales que tiene la arteria carótida externa. La temporal superficial y la arteria maxilar. ¿Cuál es la diferencia? Que la arteria temporal, esta de acá, es superficial y es corta. No es tan larga, es corta. Superficial y corta. En cambio, la arteria maxilar, esta arteria maxilar, es larga y profunda, porque va a entrar dentro del hueso, se va a ramificar como un gusano, así como les estoy mostrando. Entonces, la arteria maxilar es larga y profunda. Y esas son las 2 ramas terminales que tiene la arteria carótida externa. ¿Está claro? Estoy dando aquí un gran resumen de todo lo que son sus colaterales de la carótida externa y sus ramas terminales. Entonces yo en cualquier momento les voy a preguntar, a ver, ¿cuáles son sus ramas anteriores de la arteria carótida externa? Sus ramas colaterales anteriores. Tiene que mencionar cuáles son. ¿Cuáles son sus ramas colaterales posteriores? ¿O cuáles son las terminales de la arteria carótida externa? ¿Cuál es su rama terminal más larga y profunda de la carótida externa? ¿Cuál es la rama terminal más larga y profunda de la carótida externa? A ver, ¿quién me responde? La arteria maxilar. La arteria maxilar. Muy bien, entonces están atentos, eso es bueno. Así que eso es lo que nosotros debemos saber. ¿Listo? Muy bien, aquí está el súper resumen que se los he colocado. Voy a borrar y voy a hablar acerca de otra arteria. Y empezamos con la parte del cadáver. Bien, de todas esas arterias, una es la arteria que va a encargarse de la cara, de los músculos de la cara, que es la arteria facial. La arteria facial, ya sabemos que es una rama anterior de la carótida externa. Esta arteria facial, ¿qué ramas colaterales tiene? La arteria facial tiene las siguientes ramas colaterales. La arteria labial,
inferior, arteria labial superior, arteria nasal lateral. Esas son sus tres ramas colaterales, nada más. Arteria labial inferior, labial superior y nasal lateral. Y su terminal es la arteria angular. La arteria angular. Estas serían como sus ramas colaterales. Y esa otra es su rama terminal. Bien, entonces esta es la arteria que nosotros nos interesa por ahora. ¿Por qué no he hablado directamente de esto? Porque quería ver cómo es que se origina todo, ¿ya? Cómo es que está dividido todo. Entonces, la arteria facial tiene ramas colaterales y tiene ramas terminales. ¿Sí? Así es como vemos. Entonces, si tuviéramos aquí la mandíbula, voy a tratarlo de hacer de esta forma. Aquí tenemos la cavidad orbitaria. Entonces, aquí viene la arteria, así bien, la arteria carótida común, la arteria carótida interna, que se va a entrar hacia el cerebro, y de ahí sale la arteria carótida externa, que ya la conocen, a la carótida externa. Esa arteria carótida externa va a originar una rama colateral anterior. ¿Cómo se llama esa rama colateral anterior? Que va a irrigar la cara. Arteria facial. La arteria facial. Entonces, la arteria facial sale de la carótida externa, pasa por el borde inferior de la mandíbula, va a llegar hacia la boca y va a dar ramas colaterales. Arteria labial inferior, arteria labial superior. Y la arteria facial sigue su trayecto. Solo da dos ramas colaterales. Cuando está llegando a la nariz, va a dar otra rama colateral que se llama arteria nasal lateral. Y esas son sus tres ramas. Labial superior, labial inferior. Porque las arterias labiales van a encargarse de los músculos que están en el maxilar superior y en la mandíbula. Entonces, arterias labiales. La arteria nasal de los músculos de la nariz. Y la arteria va a terminar en el ángulo interno del ojo, en el ángulo interno de la cavidad orbital. Ahí termina esta arteria facial. ¿Cómo se va a llamar? Esta arteria facial, ¿dónde termina? Arteria angular. Arteria angular. Arteria angular. La arteria angular, exactamente. Entonces, como han podido ver, eso nada más es el trayecto de la arteria facial. Repito, carótida externa. Como es una rama anterior, entonces de ahí se origina la arteria facial. Borde inferior de la mandíbula, arteria labial inferior, labial superior, nasal lateral y termina en la arteria angular. Simplemente es eso. Eso nada más es la parte de arterias. ¿Sí? Eso es lo que vemos en la parte de arterias. En la parte de venas, aquí voy a asociar eso de venas. Fíjense bien. Voy a borrar esto. Es lo contrario de venas. Voy a borrar esto. En venas pasa lo contrario. Por ejemplo, de la parte de la cabeza vienen dos venas. Una se llama vena supratroclear y la otra se llama vena supraorbitaria. Vena supratroclear y vena supraorbitaria. Las dos venas que están viniendo del cuero cabelludo vienen en este sentido.
vienen del cuero cabelludo, descienden y van a formar la vena angular. ¿Qué vena forman? La vena angular. La vena angular va a descender hasta llegar al ángulo de la boca. Esta vena angular, a medida que está descendiendo, va a recibir otras venas, como la vena nasal lateral de la nariz, que se va a unir, la vena labial superior, que también se une, la vena labial inferior, que también se une. Entonces, la vena angular, ¿qué es lo que realizó? Recepcionar a la vena nasal lateral, a la vena labial superior y vena labial inferior. Pero la vena angular, cuando recibe estas venas labiales, cuando recibe las venas labiales, va a formar una vena que se llama vena facial profunda. Cuando recibe eso, se va a llamar la vena facial profunda. Esa vena facial profunda va a originar a la vena facial, que también va a llegar al borde inferior de la mandíbula. Se va a llamar vena facial. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado? Dos venas, ¿no? ¿Cuáles son las venas? Supraorbitaria y la vena supratroclear. Dos venas, supraorbitaria y supratroclear, me forma la vena angular. La vena angular, a medida que va bajando, recibe de la vena nasal lateral. La vena nasal lateral viene y termina en la vena angular. Luego están ahí las dos venas labiales. Las dos venas labiales. ¿Cuáles son estas dos venas labiales? Labial superior y labial inferior. ¿Y qué van a formar? Van a formar la vena facial profunda. Vena facial profunda. Eso es lo que van a formar. Esa es la vena facial profunda. Y la vena facial profunda, como resultado, va a formar solo la vena facial. Nada más. Entonces, esta vena facial, ¿dónde termina? La vena facial simplemente va a desembocar en una gran vena que se llama la vena yugular interna. En la vena yugular interna. Ahí termina. Ya, yo lo estoy abreviando, vena yugular interna. Vena yugular interna. Ahí termina. ¿Está claro? Entonces ahí termina la vena facial profunda. Y ahí está toda esta sangre que viene del cuero cabelludo, de la región de los músculos de la cara, de la nariz, de los maxilares. Toda esa sangre venosa del angular, nasal lateral, labial superior, labial inferior, forma la vena facial y termina desembocando en la vena yugular interna. ¿Está claro? Bien. Ahora, por otra parte, esto es lo último, tenemos una arteria que es la arteria occipital y luego se convierte en auricular posterior. Primero es vena occipital.
Luego esa vena occipital se convierte en vena auricular. Auricular posterior. Primero es vena occipital, luego se convierte en vena auricular posterior. Esa vena auricular posterior, ¿sí? Es una vena importantísima, porque esta vena auricular posterior es la que va a llegar a formar más una vena que nosotros llamamos la vena temporal superficial. La vena temporal superficial, que viene desde la parte temporal, se une a una vena. Esta se llama vena maxilar. Entonces vuelvo a poner de colorcitos para que se den cuenta. Esta es la vena temporal superficial. Vena temporal superficial. Más la vena maxilar. Van a formar una vena que se llama vena retromandibular. La vena retromandibular, que está detrás de la mandíbula. Esta vena de color rosada, la vena retromandibular, se une a la vena auricular posterior. Y las dos, ¿qué van a formar? Van a formar la vena yugular externa. La vena yugular externa. Entonces, la vena temporal superficial más la vena maxilar forman la vena retromandibular, que es de color rosado, y esa vena retromandibular más la auricular posterior van a formar la vena yugular externa. Forman la vena yugular externa. Eso van a formar. Entonces, ¿quién forma la vena yugular externa? La retromandibular más la auricular posterior. Forman vena yugular externa. ¿A qué nivel? En el ángulo de la mandíbula. Justo en este ángulo. En este ángulo de la mandíbula es donde se va a originar la vena yugular externa. Muy bien. Eso simplemente es venas. Y ahora sí, vámonos con nuestro reconocimiento para mostrar estas venitas. Bien, atentos por favor. Bien, voy a identificar por favor las venas, van a estar atentos. Ahí tenemos. Primero venas, que son superficiales. Luego arterias vamos a entrar a ver profundas. Aquí tengo la vena yugular externa. Vena yugular externa. Esa es la vena yugular externa. ¿Cómo me doy cuenta que es externo? Porque está fuera de este músculo. Ese es el músculo esternocleidomastoideo. Ese es el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, por fuera está la vena yugular externa. También puedo encontrar otra vena, que es la vena yugular anterior, que está en la parte anterior del cuello. Vena yugular anterior, que también es una externa. ¿Sí? Son venas superficiales. Entonces, vena yugular externa, vena yugular anterior. Ahora, fíjense bien esto, ¿ya? La vena yugular externa se forma en el ángulo de la mandíbula, ¿sí? En el ángulo de la mandíbula. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, si nos vamos a quitar este músculo esternocleidomastoideo y vamos a quitar la vena yugular externa. ¿Y qué nos encontramos? Véanlo ahí, con otra vena que es más profunda, que es la vena yugular interna. Y la vena yugular interna es mucha más gruesa. Ahí tenemos a la vena yugular interna, que es profunda. La vena yugular interna, ¿a qué vena o qué vena desemboca en la vena yugular? La vena facial. Ahí está la vena facial. ¿Y esta vena facial de dónde viene? ¿De dónde proviene esta vena facial? Ahí tenemos desde la parte interna del ojo. Véanlo, por favor. Desde la parte interna del ojo
Viene la vena angular. Va a recoger algunas venitas, como la nasal, lateral, las venas labiales superiores. Véanlo. Las venas labiales superiores. Y esta vena angular, después de que recoja estas venas labiales, va a formar la vena facial profunda y luego va a formar la vena facial. Y la vena facial, ¿dónde va a desembocar? Va a entrar dentro y va a desembocar en la vena yugular interna. ¿Y ahí está? Me voy a acercar. Entonces la vena facial desemboca en la vena yugular interna. Las venas son más azuladas, más de color azul. Las arterias son un poco más blancas para distinguir. Porque yo no voy a pintar de color azul para el examen, se va a suponer que es vena. Así que yo voy a utilizar solo a este color nada más, al color natural. Entonces tienen que saber distinguir vena y arteria, que no es lo mismo. Entonces vena facial. ¿Está claro? Solamente es eso lo que podemos ver en venas. Nada más, así de sencillo. Vena yugular externa, la vena facial, la vena angular y la vena labial superior. ¿Sí? Muy bien. Bien, estas venas superficiales, vena yugular anterior y vena yugular externa. Vamos a quitar y encontramos vena profunda como ser la vena yugular interna, la vena facial. Y aquí me encuentro con otra vena que es importante en la parte más interna. Se llama la vena retromandibular. La vena retromandibular. Esta vena retromandibular, ¿cómo se forma? ¿Quién me puede decir por qué vena se forma la retromandibular? Fíjense en la imagen, ahí voy a reconocer por la vena temporal superficial. La vena temporal superficial desciende, más la vena maxilar más la temporal superficial, me forma la vena retromandibular. Entonces, la vena retromandibular está formada gracias a la vena temporal superficial y la vena maxilar. Y estas otras venitas son, por ejemplo, las venas de las piezas dentarias superiores. No son tan relevantes. Esto sí, el plexo venoso pterigoideo. Plexo venoso pterigoideo sí es importante. Y nada más. Eso es lo que puedo hablar de venas. Nada más. Plexo venoso pterigoideo, vena temporal superficial, la vena maxilar, la vena retromandibular, la vena facial que hemos hablado acá y la vena yugular interna. Nada más. Eso es lo que podemos hablar. Ahora sí, nos vamos a la parte de arterias. Bueno, ahí tengo la arteria. Véanla, por favor. Ahí tengo la arteria carótida común. Arteria carótida común. ¿En qué se divide la carótida común? En una arteria carótida externa y en una arteria carótida interna. Entonces, carótida externa, carótida interna. La interna pues va a entrar dentro del cráneo y se va. La carótida externa es esta. ¿Cuántas ramas colaterales tiene? 3 anteriores, 3 posteriores. Veamos. A ver, sus anteriores. Arteria tiroidea superior, que se dirige hacia la glándula tiroides. Arteria tiroidea superior. Siguiente rama. La arteria lingual. La arteria lingual que va a ingresar hacia la lengua. La siguiente rama. Aquí está una ramita. La arteria facial, que pasa por el borde inferior de la mandíbula
va a dar arterias labiales superiores, labiales inferiores, y su rama terminal, ¿cómo se llama? Arteria angular. Ahí está la arteria angular. ¿Sí? Muy bien. Esas son las tres ramas que tiene la carótida externa. ¿Sí? Entonces, arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. Sus ramas posteriores que van hacia atrás, ¿cuáles son? Vemos acá una de ellas, es la arteria occipital. Está saliendo por atrás, arteria occipital. La arteria auricular posterior, que también sale de la arteria carótida externa. Y la faringe, que es muy profunda, esa sí no la vamos a ver. Pero aquí está, repito, aquí está la arteria occipital, la arteria auricular posterior. Nada más. Esas son sus ramas colaterales que vemos de esta arteria carótida externa. ¿Y la carótida externa qué ramas terminales tiene? Dos ramas terminales. La temporal superficial, ahí está, la arteria temporal superficial, y su otra rama terminal que es más larga y profunda, la arteria maxilar. Ahí está la arteria maxilar. Y nada más. Eso es lo que podemos ver por ahora. Ese es el reconocimiento del día de hoy. Repito acá, arteria carótida común, arteria carótida interna, arteria carótida externa, sus ramas colaterales que hemos visto, arteria tiroidea superior, hemos visto la arteria lingual, la arteria facial y su arteria angular incluso. Tres ramas anteriores. Y las posteriores, la arteria occipital, la arteria auricular posterior y sus terminales. ¿Cuáles son sus terminales de esta arteria carótida externa? Temporal superficial Y arteria maxilar. y la arteria maxilar. Nada más. Ese es el reconocimiento que tenemos por ahora. Hasta ahí, paquete vasculonervioso de cabeza. De la cara, ¿no? De la cara. ¿Sí? Porque la arteria occipital es la que va a ir a la parte de atrás, va a irrigar todo el cuero cabelludo. Y estas otras arterias, la arteria facial es la que se encarga de toda la cara anterior, la arteria facial, con su arteria angular, de ahí se van a ramificar, y la arteria occipital que va a ir hacia la parte de atrás. Muy bien. Eso es el reconocimiento del día de hoy, chicos. Así que atentos a la lista. Con eso hemos concluido la parte de este paquete vasculonervioso. Y la siguiente clase práctica ya vamos a hablar de cavidad orbital. ¿Sí? Y vamos a seguir viendo más de estas arterias. ¿Sí? Vamos a seguirlo viendo un poco más a detalle cuando veamos otros temas relacionados a esta región. Bien. Atentos a la lista. Vargas Selena. Presente, doctor. Celaya Alex. Acuña Beltrán. Presente, doctor. Aguilera Jurado. Presente, Arno doctor. González. Ayala Escobar. Presente, doctor. Ayaviri. Presente, doctor. Bolaños. Presente, doctor. Boceta. Presente, doctor. Camacho Herbas. Presente, doctor. Cabrera, Presente, doctor. Castillo Muñoz. Céspedes Presente, Villarruel. Presente, doctor. Chocaya Hinojosa. Presente, doctor. Condori Vargas. Presente, doctor. Mayara. Elías Moina. Presente. Evangelista. Felipe Escazano. Presente, doctor. Fuentes Montalvo. García Colque. Godoy Morrison. Presente. Gómez Zacari. Presente, doctor. González Guerra.
Gutiérrez Lara. Presente, doctor. Gutiérrez, ¿no? Sí. González Guerra, no está. Guzmán Andrade. Presente, doctor. Guzmán Cruz. Guzmán Presente, Rojas. doctor. Guzmán Rojas. Laura Huaycane. Ledesma Delgadillo. Presente. López Espinosa. Presente, doctor. López Valverde. Presente, doctor. Mérida Anturiano. Presente, Mérida. doctor. Mérida Saavedra. Presente, doctor. Moina Suya. Presente, doctor. Morales Coronel. Presente, doctor. Morejón Vilca. Omerique Catorceno. Pablo Condo. Paco Gómez. Presente, doctor. Paco Gómez, ¿no? Sí. Pereira Renata. Presente, doctor. Pérez del Castillo. Pérez Torrico. doctor. Presente, doctor Presente, Pérez doctor. Castillo. Pérez Torrico. Presente, doctor. Toma Flores. Quispe Román. Presente, doctor. Pepe Noé. Rojas Presente, doctor. Rojas Centeno. Presente, doctor. Ruiz Lascano. Salguero Canelas. Presente, doctor. Siles López. Terrazas Mamani. Torres Flores. Presente, doctor. Torrico Albornoz. Presente, doctor. Torrico Riverola. Valdivia Escobar. Presente, doctor. Vargas Farfán. Presente, doctor. Wheeler Salinas. Presente, doctor. Yufra Quispe. Presente, doctor. Zambrana Peñalosa. Muy bien. Bueno, chicos, hemos concluido entonces. Nos vemos el día de mañana en nuestra clase teórica. Se cuidan. Chao, chicos. Mañana, doctor. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Se cuidan.